Más allá de conocer los distintos aspectos de la fisiología o el funcionamiento del sistema inmunológico y las diversas acciones llevadas a cabo por los leucocitos, es importante generar un nexo y poder evaluar cómo un organismo está respondiendo ante determinadas situaciones patológicas. Es decir, desde la funcionalidad del sistema inmune, ver por qué cuadro está atravesando un animal, obviamente llegar a un diagnóstico y desde ya establecer el tratamiento adecuado. Evaluaciones del sistema inmunológico, hay una serie muy grande de acciones que uno puede tomar o determinaciones que puede realizar. Nosotros nos vamos a centrar en las variaciones con respecto al leucograma, es decir, cómo se alteran las concentraciones de distintos glóbulos blancos. Para ello, lo primero que hay que realizar es un recuento leucocitario, es decir, contar todos los leucocitos sin diferenciarlos entre ellos. El recuento leucocitario es el número en relación al volumen, ¿sí? Generalmente se informan de a miles por milímetro cúbico o mililitro y se puede realizar el recuento a través de una cámara especial que se denomina cámara de Neubauer, en la cual se coloca una cantidad determinada de sangre, obviamente con anticoagulantes y con un diluyente en particular, y esa cámara cargada con la muestra se evalúa en el microscopio. Obviamente, para acelerar este proceso hay métodos automatizados como citómetros que pueden evaluar los distintos tipos celulares. Entonces, primero contamos todos los leucocitos, ¿sí? Luego lo que tenemos que hacer es realizar una fórmula leucocitaria relativa. Para ello tenemos que realizar un frotis sanguíneo, ¿sí? Como ya vieron al momento de evaluar los glóbulos rojos, y contar 100 células para obtener un porcentaje. Acá sí diferenciamos los distintos tipos de células, es decir, contamos 100 células y decimos qué cantidad de neutrófilos hay, qué cantidad de basófilos hay, qué cantidad de eosinófilos hay y qué cantidad de linfocitos. Contando 100 células, obviamente, si encontramos 60 neutrófilos, el 60% de esas células son neutrófilos. Ahora bien, para instaurar un diagnóstico, ¿sí?, lo adecuado es llegar a la fórmula leucocitaria absoluta. Por una cuestión de practicidad, muchas veces cuando vemos informes de laboratorios, el laboratorio lo que nos da es el recuento de todos los leucocitos, el recuento leucocitario, y nos da la fórmula relativa. Y nosotros, a partir de ello, sacamos las cuentas, o en algunos casos ya vienen informados, pero el proceso sería el siguiente. Tenemos que tener el recuento leucocitario total, ¿sí?, y necesitamos conocer la fórmula leucocitaria relativa, ¿sí? De allí, con un ejemplo va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, si le tomamos una muestra de sangre de un bovino, hacemos el recuento de leucocitos en la cámara de Neubauer y nos da un total de 10.000 leucocitos por milímetros cúbicos. Cabe aclarar que no se cuentan las 10.000 células, sino que se cuenta una cantidad determinada y eso se multiplica por un factor de dilución, ¿sí? De ahí llegamos a los 10.000. Entonces, si nosotros previamente o posteriormente al recuento de leucocitos hacemos un frotis para obtener la fórmula leucocitaria relativa y nos dice que de 100 células 40 son neutrófilos, 8 son eosinófilos, 2 son monocitos y 50 son linfocitos, la absoluta, al ser 10.000 células, el 40% de 10.000 dice que son 4.000 los neutrófilos. El 8% de 10.000 nos dice que son 800 eosinófilos, 200 monocitos es el 2% y el 50% son 5.000 linfocitos por milímetro cúbico.
Algo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos las fórmulas leucocitarias relativas de distintas especies es que de movida hay que tener en cuenta especies donde predominan los neutrófilos y especies donde predominan los linfocitos. Esto responde principalmente a características inmunológicas particulares de cada especie. Las especies que son neutrofílicas son el equino, el canino y el felino, mientras las que son linfocíticas son los rumiantes y el porcino o los porcinos. Si vemos que ya en una especie como el rumiante no dominan los linfocitos, es que estamos ante una alteración del leucograma. ¿Cómo vamos a denominar esas alteraciones del leucograma? Cuando hablamos de los leucocitos en su totalidad, ¿sí? Una disminución en el recuento leucocitario lo denominamos leucopenia, mientras que cuando están aumentados lo denominamos leucocitosis. Cuando los neutrófilos están disminuidos hablamos de neutropenia y cuando están aumentados hablamos de neutrofilia, ¿sí? Cuando los linfocitos están disminuidos hablamos de linfopenia, ¿sí? Y cuando están aumentados hablamos de linfocitosis. Cuando los monocitos están afectados hacia una disminución de los mismos hablamos de monocitopenia y cuando están aumentados hablamos de monocitosis. Ahora, cuando las células afectadas son los eosinófilos, una disminución de los mismos se denomina eosinopenia y un aumento de los mismos se denomina eosinofilia. Con respecto a las fracciones celulares que se encuentran en menor cantidad, como es el caso por ahí de los eosinófilos o de los basófilos, que no los vemos aquí, es importante que cuando nos da la fórmula leucocitaria relativa 0, ¿sí? Contar más de 100 células, porque como están en baja concentración, por ahí contamos 100 células y no las encontramos. Entonces ahí tenemos que contar más células y ver si ahí encontramos estos leucocitos que se encuentran en baja proporción, para así informar realmente si estamos hablando de una eosinopenia. Lo importante de tratar de clasificar estas alteraciones del leucograma es principalmente para poder abordar o llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Nosotros sabemos, o van a ver más adelante en la carrera, es que el diagnóstico en primera instancia es clínico, a través de la revisación del animal, y uno, si no llega a un diagnóstico definitivo, no sabe qué le está pasando a ese animal, tiene que hacer uso de diagnósticos complementarios, es decir, diagnósticos que ayuden a llegar a un diagnóstico definitivo. Un diagnóstico complementario es una evaluación hematológica como es la que estamos realizando en estos momentos o hablando en este momento. Ahora bien, si yo en un paciente veo leucocitosis, es decir, que el recuento total de leucocitos está aumentado, puedo hablar de procesos fisiológicos o patológicos. Situaciones fisiológicas son en los neonatos, por ejemplo, para tratar de sobreponerse a su dismadurez con respecto al sistema inmunológico. El ejercicio, que se pone en marcha ciertas hormonas, como es el caso de la adrenalina, inmovilizan leucocitos y por ende están aumentados en sangre. El estrés o el miedo, ¿sí? Esto es muy característico por ahí de los felinos, que se estresan mucho cuando van al consultorio, y si tomamos una muestra de sangre podemos ver una variación, pero que es fisiológica, ¿sí? No patológica. Si vemos variaciones que pueden responder a procesos patológicos, se deben a procesos inflamatorios, ¿sí? Un golpe, un traumatismo genera una inflamación y hace que aumenten los leucocitos, un proceso infeccioso o procesos neoplásicos, ¿sí? Tumores. Si hablamos de variaciones específicas según los distintos cuadros de blancos,
vemos, por ejemplo, que si observamos neutrofilia, ese aumento de los neutrófilos en sangre responde, por ejemplo, a infecciones bacterianas, nuevamente a un ejercicio, o a el efecto del cortisol en sangre, que lo vamos a ver cuando hablemos de glucocorticoides en sistema endocrino. Eosinofilia, en procesos parasitarios y en enfermedades alérgicas, y fíjense que el aumento de cada tipo celular va de la mano de la función específica que tiene cada leucocito. Los eosinófilos actúan principalmente en situaciones donde había infestaciones por parte de parásitos o en procesos alérgicos, por eso van a estar aumentados en este tipo de procesos. Si observamos linfocitosis, puede ser por enfermedades virales crónicas, ¿sí? Virus que permanecen mucho tiempo en el organismo, o cuando vacunamos un animal podemos observar linfocitosis, monocitosis también en infecciones crónicas, ¿sí? O podemos observar disminución de los linfocitos ante infecciones virales, sobre todo infecciones virales que afectan a la médula ósea y se genera una gran destrucción de linfocitos, ¿sí? Y sobre todo infecciones por parte de virus que son intracelulares y que son muy agresivos a la hora de expandirse rápidamente en el organismo afectado, ¿sí? Tal es el caso de las parvovirosis, no en los caninos, sino en el caso de los felinos. Entonces, hasta aquí evaluamos la respuesta inmunológica a través de distintas evaluaciones y vimos toda una serie de conceptos teóricos referidos al sistema inmunológico y las funciones de los leucocitos. Los ejercicios que vamos a ver en relación a este apartado de fisiología van de la mano a lo que realizamos diapositivas atrás, a lo que vimos diapositivas atrás, con lo cual ustedes tendrán que ver distintos exámenes sanguíneos, ver a qué se deben dichos desórdenes, ¿sí? Y responder por qué varía un tipo celular y otro no. Así que bueno, ahora a trabajar con respecto a este tema.